Yo no sé si es un problema de izquierda o derecha, yo creo que es un problema de sentido común. Yo voy a Rosario y el día que voy matan al primo de un compañero que labura en la lucha contra las adicciones, de una compañera. Voy al barrio de Los Pumitas, donde mataron un pibito y se armó una pueblada en el barrio. Y hablo con Mujeres. Sí, Máximo Mujeres. Estuve con la tía, digamos. Hablo con la gente y después hablo con los expertos. Y, por ejemplo, la gente la matan con balas, ¿no? Bueno, ¿de dónde salen las balas? Si hay todo un mecanismo de trazabilidad. De las armerías de la policía, de la fiscalía. Es joda. ¿De dónde se organizan las cuestiones estas? Desde los penales. ¿No hay un inhibidor de señal en los penales? No. Pero no hay una ley que dice que tiene que haber en los... Sí. Entonces, es joda, no es un problema de izquierda o derecha, es un problema de sentido común. Si vos tenés a alguien que vende 10 plantas de lechuga, ¿no? A 10 pesos cada una, y después se venden, no a 100, a 500 pesos cada una, es joda. Entonces, hay niveles de negligencia. Pero hay un Estado estúpido que no logra intervenir para regular eso. Hay dos elementos. El estructural. Faltan ferias comunales, faltan ferias comunitarias, falta mercado de proximidad. Pero todos dicen que lo van a hacer y nunca lo hacen. Yo no escucho a nadie diciendo que lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque durante la pandemia, ¿cuántos se insistieron? Los intendentes que iban a abrir mercado de proximidad. Los abren un día y desaparecen. Sí, o sea, mira, La Reta tiene mercado de proximidad. En algunos distritos hay, y en general funcionan bien. El tema es que no es una política pública. Es decir, vos tenés dos problemas. Un problema que es el Estado idiota, que es un problema estructural. Es decir, puede haber un gobierno popular en un Estado neoliberal. Un Estado neoliberal básicamente es un Estado que perdió las capacidades de ejercer las funciones que tiene que ejercer. Sí, y los tipos que tienen que controlar a menudo están rentados por los de afuera. Entonces vos tenés el problema estructural de la pérdida de capacidades y el problema subjetivo, si se quiere, de los funcionarios que no funcionan. Son dos problemas que se combinan. Vos podés poner a Maradona en algunas estructuras y le va a costar mucho, pero seguramente se va a forzar más y las cosas van a ser mejor que si tenés gente absolutamente negligente, despreocupada, mentirosa. Es más negocio ir a chorear al Estado, así como están las cosas. Sí, yo creo que el factor de la deshonestidad es un factor, pero no es el principal. Yo creo que el factor principal es la falta de compromiso comunitario y la falta de coraje para desarticular estructuras que no funcionan. En la gestión de Alberto, los ministerios fueron entregados como loteados. Sí, siguen. Salvo el Ministerio de Economía. Entonces se traban unos a otros. ¿No? En la Te voy a contar algo gestión. que lo cuento y lo voy a decir abiertamente porque la verdad que ya llegué a un colmo de indignación que me exaspera, digamos, ¿no? Que una ministra, Victoria Tolosa Paz, no están saliendo partidas sociales, por ejemplo, vinculadas a los alimentos, ¿no? A los pibes de La Poderosa, que no son de ningún partido político, hace 3, 4 meses que no les llegan alimentos. No están saliendo las partidas de los proyectos productivos y no están saliendo las partidas de los proyectos de integración urbana, que te escuché en un programa y me decías que no habían ejecutado el presupuesto y te mandé el informe. Sí, vamos a discutirlo un día. No, sí, lo discutimos cuando quieras. Primero porque yo no soy parte de la gestión de gobierno, pero sí me informo. Y ahí son 3 secretarías distintas, y 3 personas distintas con afinidades políticas distintas. Ninguna tiene el presupuesto para realizar la tarea que tiene que realizar. ¿Qué me dice la ministra? Que el ministro de Economía no las pasa porque no le gusta lo que decimos en la televisión. Mirá vos, los pibes de Salta no comen porque al ministro no le gusta lo que decimos en la televisión. O la ministra miente. O uno está cometiendo un abuso de autoridad flagrante o hay una ministra que miente. O es el ajuste. O es el ajuste. Entonces cada uno se va tirando la pelota. Entonces, yo creo que hay un poquito de cada cosa, pero no lo tengo claro. Lo que sé es que vos no podés definir una política pública porque te gusta o no te gusta lo que dice determinado sector político, determinado sector social, y que vos no podés ajustar sobre el pobrerío, sobre los que dejaste marginados, sobre los excluidos. Lo que pasa es que ahí te digo, Juan, y yo puedo coincidir en tu razonamiento, en esa línea de razonamiento, pero hay un sector de la sociedad que piensa que ese gasto social, vía planes, alimentos, hoy por hoy es un gasto improductivo. Bueno, es un sector que está equivocado porque es... Pero es un sector que vota y... Sí, está bien, pero... Digo, vos no percibís que hay un giro descomunal hacia la derecha más salvaje. Yo creo que hay un giro descomunal hacia la derecha, que ese giro es parte... responsabilidad de las propias claudicaciones del campo nacional y popular, que... El progresismo impotente. Y del progresismo, sí, que se ha ocupado mucho de algunas cuestiones de nicho y no ha visto el dolor de las grandes mayorías, sobre todo en estos años, y que además... ¿Es un gobierno que privilegia a las minorías intensas? Privilegia minorías intensas, por un lado, y fundamentalmente minorías económicas, porque vos fíjate, la emisión y el déficit fiscal, grandes problemas para los economistas ortodoxos vinculados a la inflación, que es verdad, están vinculados a la inflación. No son la única causa, pero tienen que ver. Ahora, el dólar soja,
por ejemplo, no genera emisión y déficit fiscal, es gratis, ese viene del cielo. Condonarle la deuda de Noria de Sur no genera déficit fiscal. Entonces discutamos qué es lo que se subsidia, porque todo eso junto es 10 veces más lo que se gasta en plan y en comida. Entonces, agarrar... Está bien, pero Sí. a lo que yo Pero arranqué por lo de la derechización. Sí. Pareciera que el fracaso del progresismo frente a todo, peronismo en este turno, Sí. está llevando el péndulo mucho más a la derecha que lo que fue Macri. Eso es absolutamente, como vos decís, y es la gran desgracia de nuestro tiempo. ¿Y qué va a pasar? Porque, mirá, Milei, por ejemplo, habla de dos cosas. Yo no estoy para nada de acuerdo con lo que dice, pero pone dos temas en el debate: la dolarización y que va a privatizar las escuelas. ¿Por qué habla de eso? Porque si vos llevas a tus pibes a una escuela pública, como en mi caso, y no en el de la mayor parte de la casta, para usar sus términos, sabés que en la escuela las cosas no andan bien. O sea, los docentes se esfuerzan, se rompen el lomo, no es culpa de los docentes, pero cambian 3 o 4 maestras de grado por año, porque o tienen que tomar una licencia porque no dan más de estar hace 25 años en condiciones paupérrimas de laburo, por lo que sea, los techos se caen a pedazos, la alimentación es un espanto, falta formación docente. No, y los pibes a su vez vienen de hogares detonados. Exactamente. Donde los tenés que contener de alguna manera. Exactamente. Entonces, el 62% de los pibes de tercer grado de hogares vulnerables no pasan la prueba básica de lectoescritura. Eso que era un valor de la Argentina empezó a ser un disvalor. Si vos lo comparás con el resto de América Latina... Pero eso no se resuelve con privatización de la educación. Claro, por eso. Entonces, el tipo que dice, bueno, todo el mundo va a ir a escuelas privadas, o todo el mundo va a tener... Claro, pero eso es aspiracional, pero ya sabemos que no es para todos. Es una fantasía y es una mentira, y a veces en la historia de nuestros pueblos hemos comprado espejitos de colores. Esto es así. Si a vos te dicen dolarización, ¿a qué te suena? ¿A qué vas a tener dólares? Y la gente quiere tener dólares. Si a vos te dicen, vas a ir a una escuela privada, Macri decía, el que no puede ir a una privada cae en la pública. Entonces, si la pública es un lugar donde caer, y a vos te dicen que tenés que ir a una escuela privada, y capaz que lo mirás con simpatía, lo que nosotros tenemos que hacer es decir, miren, eso es mentira. Todo eso es mentira. Pero tampoco lo que se está haciendo ahora funciona. Entonces, ¿cuáles son las alternativas frente a dolarizar? Es mucho más razonable económicamente buscar una unidad monetaria con Brasil, por lo menos. Incluso yo trabajo por la moneda sur. Que es una moneda estable. Pero si no es la moneda Esa sur... discusión había arrancado. Si no es había arrancado. Y además hay condiciones políticas extraordinarias. Pues está Lula, Boric y a un gobierno supuestamente afín, de hecho afín a esos países. Pero te digo algo más conservador todavía, que creo que lo está planteando un radical, que es una suerte de convertibilidad, pero con el real, que es una moneda relativamente estable y que no es el dólar, que es algo absolutamente ridículo, porque tus pesos, que hoy valen un dólar 400, ponerle al blue 430, ni bien alguien diga, che, esto lo vamos a hacer dólar, ¿cuánto va a valer? No, y además, 7.000, si 8.000. Brasil, perdón, esto ya pasó en los tiempos de la convertibilidad, Sí. cuando Argentina no devaluaba y Brasil devaluó, y las empresas se iban para allá y mandaban los Así productos es, para acá. Fundís todas las pymes. Entonces, tener un tipo de cambio vinculado al de Brasil tiene mucho más que ver con las necesidades de la Argentina que inventar que vos vas a hacer aparecer como Mandrake una base monetaria de 70.000 millones de dólares, que no existen, que es lo que tendrías que usar para cambiar los pesos a este tipo de cambio, el blue, digo. Entonces, lo que vas a generar es una devaluación brutal que va a llevar a niveles de pobreza brutales y a una inestabilidad social y política incontrolable. Entonces, eso que dice Milei no va a suceder, y si sucede va a ser una catástrofe. Pero los debates ideológicos se ganan con la credibilidad de lo hecho. Estoy totalmente de acuerdo. Y ustedes están en un periodo bajo de Bueno, por eso credibilidad de estamos lo dando hecho. un debate interno desde hace por lo menos 2 años y pico. Esta coalición empezó a tener problemas de orientación el día que se sella un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que es absolutamente antinacional, que va en contra de los intereses de la mayor parte de los ¿Qué argentinos. esperaban? Pero estuvieron 2 años. Sí. Y Guzmán lo llevó dormido, diciéndole, sí, no, el fondo tiene corazón ahora, Georgieva es otra, Y sí. y los durmió a todos. Bueno, no, hubo unos cuantos que planteamos desde que empezó una negociación en la que no se planteó el tema de fondo, que es que los 45.000 millones de dólares que entraron al Banco Central no se usaron para hacer puentes, ni escuelas, ni financiar ninguna obra, se usaron para la fuga de capitales, que esa estrategia nos iba a llevar a un fracaso tremendo, y eso fue lo que pasó. Ahora, a veces los debates se pierden. El problema es cuando no los das.